Buenos días, profesor. Sí puede iniciar, no se preocupe. Ok, muy buenos días a todos, buenos días, Miss. Vamos a iniciar nuestra clase de anatomía el día de hoy, ¿ya? Quisiera que me confirmen, por favor, si se me oye bien y si se ve sobre todo la presentación. Todo bien, profesor. Ok, gracias. Empezamos entonces, ¿ya? Ok, el día de hoy vamos a tratar acerca del sistema respiratorio comparativo animal, ¿ya? ¿Qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio es un conjunto de órganos o estructuras anatómicas que permiten a los animales poder llevar sobre todo a todas sus células el oxígeno. El oxígeno es importante porque se va a utilizar como un elemento aceptor final de electrones en la cadena respiratoria, que es un proceso que se da en las mitocondrias. ¿Qué te quiero decir? Que para que nuestro cuerpo o nuestras células se abastezcan de energía o ATP, necesitamos oxígeno y también moléculas orgánicas que nosotros incorporamos con nuestra alimentación, ¿correcto? Eso es fundamental. Pero ¿cómo llevamos el oxígeno hasta nuestras mitocondrias para que ellas produzcan energía? Lo hacemos con nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Y los demás grupos de animales también se adaptan de alguna u otra manera para poder realizar lo mismo. Profesor, ¿y cómo es que hacemos ingresar el oxígeno? Nosotros lo hacemos mediante las vías respiratorias y luego, mediante los pulmones, hacemos un intercambio gaseoso. Es importante realizar el intercambio gaseoso porque de esta manera el oxígeno se difunde a las células. Si no se hace el intercambio gaseoso, las células no recibirán oxígeno y no habrá la producción de energía necesaria para vivir. Por eso es importante que no solamente se incorpore el oxígeno, sino que ingrese a las células. Y una de las maneras que se logra este proceso es mediante el intercambio gaseoso. ¿Recuerdas que cuando, bueno, has revisado tus temas de biología, llevaste el tema de citología y te hablaron acerca de la membrana celular, ¿cierto? Te decían que la membrana celular es una capa delgada y que permite el intercambio de sustancias y moléculas, ¿no? Entre la parte exterior de la célula y la parte interior. Inclusive te hablaron que habían dos tipos de transporte, un transporte pasivo y otro activo, mediante el cual las moléculas pues atraviesan la membrana y pueden ingresar a la célula. Aquí se necesita esto, se necesita un transporte mediante el cual los gases puedan entrar y salir de las células. Ese tipo de transporte es un transporte pasivo que va a favorecer el ingreso de oxígeno y también la salida de dióxido de carbono, ¿ya? ¿Cómo se llama ese transporte pasivo, ¿no? Que nosotros lo hemos, bueno, que ustedes lo han visto, ¿no? En el tema de célula, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama difusión, ¿no es cierto? Mediante la difusión es que se puede realizar ese intercambio gaseoso, ¿no? Que los gases puedan ingresar a la célula a través de la membrana, ¿no es cierto? Y sobre todo pueda salir también el CO2, que es un gas que se forma a partir de nuestro propio metabolismo, ¿no? El objetivo es hacer ingresar el oxígeno y sacar el CO2, ¿ya? Así es. Entonces, seguiremos diciendo lo siguiente. ¿Qué pasa en la naturaleza con los diferentes grupos de animales
en cuanto al sistema respiratorio, muchachos? Bueno, profe, tengo entendido que hay animales que respiran por branquias, otros por pulmones, otros por la piel, otros por tráqueas, ¿no? Pero hay animales que no tienen órganos respiratorios. A lo largo del proceso evolutivo, estos animales que carecen actualmente de órganos respiratorios o no tienen un sistema respiratorio, hacen un intercambio gaseoso, ¿no? A través de la superficie de su cuerpo, que está formada por células, porque todos los animales son pluricelulares. Y las células de la superficie del cuerpo de los animales, a través de la membrana celular, realiza el intercambio gaseoso, ¿ya? Realiza el intercambio gaseoso. Profesor, ¿y cuáles serían esos animales que, que no tienen, pues, ¿no? Que no tienen un sistema respiratorio o que carecen de órganos respiratorios? Bueno, acá en esta diapositiva he puesto cuatro, ¿no? Cuatro filums, pero faltan otros. Por ejemplo, tenemos al filum poríferos, donde están las esponjas, al filum nidarios o celenterados, donde están, por ejemplo, las malaguas, las hidras, ¿no? El Phylum Platelminthos, donde se encuentra la planaria, ¿no? El Phylum Nematodos, donde están pues las lombrices intestinales, los oxiuros, la triquina, ¿no? Estos cuatro phylum, pues que son bien conocidos, ¿ya? Carecen de órganos respiratorios. Acá tendríamos que agregar al Phylum Ctenófora, ¿no? De los peinecitos de mar, y al Phylum Rotifera, ¿no? Esos phylums carecen de órganos respiratorios. Por lo tanto, ¿cómo tendría que ser la respiración en estos animales? Tendría que ser directa, ¿no? Directamente entre las células, como vemos acá, entre las células de la superficie de su cuerpo y el medio que los rodea, ¿no? El medio que los rodea puede ser acuático, ¿no? En el caso de estos tres primeros, ¿no? O puede ser terrestre, ¿de acuerdo? ¿Ya? La idea es que ingrese el oxígeno y salga el CO2. ¿Y sabes qué es lo que favorece la entrada de oxígeno y la salida de CO2? Dos cosas. Una de ellas es la presencia de humedad o de agua y la otra es el proceso de diferencia de concentración de gases, ¿ya? Es decir, para que ingrese el oxígeno, debe estar o debe encontrarse en el medio externo en mayor concentración que en el medio interno. Y para que salga el dióxido de carbono, debe encontrarse en mayor concentración en el medio interno que en el medio externo. Esa es la regla, ¿no? Por eso el transporte es pasivo y se le denomina difusión simple. ¿A qué conclusión llegamos entonces, muchachos, en una respiración directa? Bueno, profe, llegamos a la conclusión, pues, de que estos animales que están acá carecen de sistema respiratorio y realizan un intercambio gaseoso entre las células de la superficie de su cuerpo y el medio externo. A esta respiración se le llama respiración directa. Así que estos animalitos no es que no tengan respiración, sino que lo hacen, pero mediante otra adaptación, porque la evolución no les ha dotado de órganos respiratorios. ¿Ya? Esa es la respiración directa. ¿Ya? La respiración directa se da cuando no hay un órgano respiratorio de por medio, ¿ya? Y el intercambio de gases se realiza entre las células de la superficie corporal del animal y el medio externo, ¿ya? Ok. Profe, entonces, ¿cómo sería? Porque se supone si que hay una respiración directa, entonces, profe, ¿cómo sería una respiración indirecta? ¿Cómo sería? ¿No? En la respiración indirecta sí va a existir la presencia de órganos respiratorios, ¿correcto?
Y aquí pues podemos mencionar a los demás phylums, ¿no? A los, por ejemplo, a los anélidos, ¿no? Donde está la lombriz de tierra. Podemos mencionar a los moluscos, los artrópodos, ¿no? Los equinodermos, ¿no? Esos animales sí presentan órganos respiratorios, ¿ya? Y realizarán una respiración indirecta, ¿ya? Los vamos a ver dentro de un momento, porque también me preguntan eso, pero vamos a empezar a explicar la respiración indirecta con nuestro modelo, el modelo humano, nosotros mismos, ¿ya? Profe, entonces la respiración indirecta, ¿qué es? Es aquella que se lleva a cabo entre, que se lleva a cabo gracias a la presencia de órganos respiratorios, ¿no? El intercambio de gases se da a través de órganos respiratorios específicos, ¿ya? Ok. Y empezamos con nuestro sistema respiratorio. Este es nuestro sistema respiratorio, ¿no? Está conformado por dos componentes, como puedes ver acá. Las vías respiratorias y los órganos respiratorios. Las vías respiratorias son aquellos componentes del sistema respiratorio que van a permitir el transporte del aire hacia los órganos respiratorios. Y los órganos respiratorios son los encargados de realizar el intercambio gaseoso, o sea, la difusión, para que por medio de la sangre y el sistema circulatorio, ese oxígeno pueda llegar hasta los tejidos y órganos del cuerpo. ¿Ok? En este caso, nuestras vías respiratorias son las siguientes: fosas nasales, faringe, acá están las fosas nasales, la faringe, la laringe, que es esta de acá, la tráquea, los bronquios, y adentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en bronquiolos, ¿ya? Y los órganos respiratorios son los pulmones, ¿de acuerdo? ¿Ya? En los libros de anatomía, probablemente que muchos hayan leído, van a encontrar que se hablan también de vías respiratorias altas o superiores y vías respiratorias bajas o inferiores. Muchos dicen que las vías respiratorias altas son las fosas nasales y la faringe, pero otros consideran hasta la laringe, ¿no? Nosotros vamos a considerar como las vías respiratorias altas a estas tres, ¿ya? Según lo que considera San Marcos en su libro de la Pre. Y por esa razón vamos a responder una de las preguntas que hay ahí acerca de las vías respiratorias altas y bajas, ¿no? A las altas vamos a considerar desde la fosa nasal hasta la laringe y las bajas desde la tráquea, bronquios hasta los bronquiolos, ¿no? De esa manera. Profesor, ¿y cuáles son las funciones de cada una? Veamos entonces a cada una de ellas, ¿ya? Todas las vías respiratorias están formadas por tejidos. Todos los órganos que forman parte del sistema respiratorio presentan pues capas histológicas, ¿no? Tejidos, tejido epitelial, tejido conectivo laxo, tejido muscular, ¿no? Inclusive también tejido cartilaginoso, ¿ya? Que facilita, ¿no? el proceso de transporte de aire y también protege las vías respiratorias, ¿ya? Vamos a empezar con las fosas nasales, ¿te parece? Aquí hay un esquema bien didáctico, ¿no? De las vías respiratorias, ¿ya? Tenemos un corte aquí de una silueta de nosotros, donde podemos apreciar acá todo este espacio, ¿no? Que viene a ser la fosa nasal, ¿ya? Acá arribita tenemos, como hemos hecho el corte de esta manera, arribita acá tenemos el hueso frontal, donde se encuentra el seno paranasal frontal, ¿no? Otro huesito que se llama el etmoides,
donde se localiza el seno etmoidal, ¿de acuerdo? Y por acá estaría el hueso esfenoides, donde se localiza el seno paranasal esfenoidal, ¿ya? Vamos a mencionar ahorita qué cosas son los senos paranasales. Y debajo, ¿no? De este huesito, ¿no? De acá, debajo del frontal, debajo del huesito etmoides, encontramos una cavidad, ¿no? Una cavidad que tiene como función filtrar, calentar y humedecer el aire que respiramos, ¿de acuerdo? Y también, ¿por qué no decirlo? Captar estímulos olfatorios, olorosos, ¿ya? Me refiero a la fosa nasal. ¿Qué son las fosas nasales? Las fosas nasales son un par de cavidades que se encuentran divididas entre sí por esto, ¿no? Que es el tabique nasal. ¿De acuerdo? Están localizadas en la parte media de la cara, ¿no es cierto? ¿Ya? Y debajo del cráneo y encima de la boca, ¿no? O sea, nuestra nariz prácticamente contiene pues estas dos cavidades que se llaman fosas nasales, ¿ya? Adentro de las fosas nasales o adentro de la fosa nasal vamos a encontrar una región, ¿no? Que se comunica inmediatamente con el medio externo. Es esta región que está acá, ¿ya? Se llama la región vestibular o simplemente le dicen vestíbulo, ¿ya? En esta región vamos a encontrar un agujero que se llama narina, ¿no? Como tenemos dos fosas nasales, tenemos dos regiones vestibulares y dos narinas, ¿no? O sea, un par de narinas. En esa zona podemos encontrar vellitos que se llaman vibrisas, ¿no? Y las vibrisas son vellitos que nos pueden ayudar a poder filtrar el aire, reteniendo las partículas de polvo, por ejemplo, que se puedan meter o que puedan ingresar a la vía respiratoria, ¿ya? Son importantes los vellitos que están ahí en las narinas, ¿no? Las narinas o los agujeros, vuelvo a repetir, que se ubican en esta región de la fosa nasal, que se llama la región vestibular, ¿no? La primera región, ¿ya? Luego tenemos otra región un poquito más grande, más espaciosa, que es esta de acá, mira, donde se ubican unas estructuras, ¿ya? Que se llaman cornetes, los cornetes nasales, ¿de acuerdo? Que son como especie de ganchitos, ¿no? Que también ayudan a filtrar el aire que uno respira, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el aire ingresa, ¿no es cierto? ¿No? Pasa enseguida a esta región, ¿no? A la región respiratoria y hace una especie de remolinos en torno a los cornetes, ¿no? Y ahí es calentado por los capilares sanguíneos de esta región. Ah, ya, profe, quiere decir que la región de aquí, que se llama la región respiratoria, ¿no? Presenta los cornetes nasales. En este caso tenemos al cornete inferior, al cornete medio, ¿no? Y en esta zona hay bastantes vasos sanguíneos, ¿no? Está bien vascularizada esta zona. Un golpe fuerte acá puede hacer sangrar la nariz, ¿no? Y esa es la función, pues, de la región respiratoria, ¿no? Sobre todo calentar el aire inspirado. Y más arriba tenemos la otra región, la tercera y última, que es la región olfatoria, ¿ya? Esta región presenta a la mucosa olfatoria, ¿ya? Y en la mucosa olfatoria destaca unas células muy interesantes que se llaman las neuronas bipolares. Son las que van a ser encargadas de convertir, ¿no? Los estímulos o las sustancias odoríferas que nosotros hacemos ingresar a nuestra fosa nasal en impulsos nerviosos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso pues va a atravesar la lámina cribosa del etmoides a través de los axones de estas neuronas bipolares y va a llevar la información al cerebro para que nosotros podamos saber
qué estamos oliendo, ¿no? ¿Qué estamos oliendo? ¿Ya? Entonces, con lo que te acabo de decir, ¿qué función crees tú que tendría la fosa nasal? ¿No? Por ejemplo, una de las más importantes, ¿no? Permite el pasaje del aire del medio externo a la siguiente región, que es la faringe, ¿no? Y viceversa también, ¿no? La otra filtra el aire que respiramos, ¿no? La otra calienta el aire que respiramos y a la vez lo humedece, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo humedece, ¿ya? Eh, ¿Qué significa que humedece el aire? Adentro de las fosas nasales hay glándulas que secretan mucus, ¿no es cierto? El mucus secretado humedece el aire inspirado y también atrapa partículas de polvo. Por eso que participa en digamos, en la filtración del aire, ¿no? En la purificación del aire. Las fosas nasales preparan y acondicionan el aire que nosotros respiramos para luego enviarlo a las otras vías respiratorias, que son las vías respiratorias inferiores. Y la otra función es que mediante la región olfatoria captan pues estímulos olfatorios a través de la mucosa olfatoria. ¿Ya? Ahora, cerca a las fosas nasales se encuentran unas cavidades de hueso, unas cavidades óseas pequeñas que se llaman senos paranasales, que se localizan en el interior de los huesos, ¿no? Frontal, esfenoidal, etmoidal y maxilar. Justamente en esos huesos se encuentran esos senos paranasales. Tenemos dos senos frontales, ¿no? Tenemos dos esfenoidales, ¿no? Y tenemos también dos senos etmoidales y dos senos maxilares superiores. Esos senos paranasales, ¿no? Cumplen la función de poder calentar y humedecer el aire también y servir como cajas de resonancia de la voz, ¿ya? También aligeran el peso del cráneo, ¿no? Los senos paranasales. Cuando nosotros tenemos una inflamación de los senos paranasales, ¿no? Debido, por ejemplo, de repente a alguna infección bacteriana o gripal, ¿no? Se inflaman los senos paranasales y a veces suele venir un poquito de dolor que se extiende desde la frente hacia la parte baja de la cara, debido a que los senos paranasales están inflamados, ¿no? Y el otorrino, para cerciorarse que realmente están inflamados los senos paranasales, te saca una placa, una radiografía a la cara y ve, pues, a través de tu calaverita, ve cómo están los senos o tus senos paranasales, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, muchachos, esa es la primera vía respiratoria, ¿ya? Los senos paranasales. Vamos a la segunda vía respiratoria. ¿Cuál es la segunda vía respiratoria? La segunda vía respiratoria se conoce con el nombre de fa, faringe, ¿ya? Es todo esto lo que ves acá, mira. Acá hay una parte, acá hay otra parte y aquí está la otra parte. Todo esto que está acá, ¿ya? Se llama la faringe, ¿ok? La faringe es una vía respiratoria que también va a colaborar, ¿no? En el transporte de aire, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y comunica justamente las fosas nasales con la siguiente región respiratoria que es la laringe, ¿de acuerdo? ¿Ya? La faringe tiene tres regiones también, igual que la fosa nasal. La región que está detrás de la fosa nasal se llama nasofaringe, ¿no? Algunos le dicen también rinofaringe, ¿ya? Aquí hay una comunicación entre la fosa nasal y la nasofaringe, que es este espacio de acá, por medio de la coana, ¿ya? Y la nasofaringe también se comunica con el oído medio, ¿no? A través de un conducto que se llama la trompa de Eustaquio. Esta vía respiratoria, la nasofaringe,
permite solo el pasaje de aire, ¿de acuerdo? Es decir, es una vía eminentemente respiratoria, ¿ya? Me refiero a la nasofaringe, es una vía eminentemente respiratoria, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, la siguiente vía respiratoria de la faringe, ¿ya? Es esta, la que está detrás de la boca. Obviamente la vamos a llamar bucofaringe, pero también le podemos decir así, orofaringe. Esta vía faríngea es una vía mixta porque permite el pasaje de alimento y de aire también, ¿no? Por aquí pasa aire, pero también pasa alimento porque está detrás de la boca. Cuando tú abres tu boca o el médico te mete un bajalenguas para que pueda verte mejor la garganta, al fondo se ve obviamente pues la úvula, ¿no? Y por atrás se ve como una especie de abismo que se llama el istmo de las fauces. Y más atrás está tu faringe. ¿Pero qué parte? La orofaringe o bucofaringe, ¿ya? Esta bucofaringe es una zona mixta porque permite el pasaje de aire y también el pasaje de alimento, ¿ya? Está revestida por tejido epitelial poliestratificado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es la zona en donde se ven, por ejemplo, las amígdalas, ¿ya? Las amígdalas, ¿ok? Entonces, tiene función tanto digestiva como respiratoria, ¿ya? Mientras que la siguiente región, ya la última de la faringe, es la que está detrás de la laringe. Y obviamente, pues muchos la han llamado así, ¿no? Laringofaringe. Pero el nombre que se le pone actualmente es la hipofaringe, ¿ya? Esta hipofaringe es importante porque se comunica con un órgano digestivo que lleva el alimento al estómago, que viene a ser el esófago, ¿de acuerdo? ¿Ya? Claro, el esófago. Es decir, el alimento que tragamos va a la bucofaringe, pero inmediatamente baja a la hipofaringe, ¿no es cierto? Acá también tenemos epitelio poliestratificado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esta vía sirve como vía eminentemente digestiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Profesor, ¿y no podría darse el caso de que yo esté comiendo de repente apurado, rápido, y mi arroz o mi alimento se pueda ir a la laringe? Sí se podría dar el caso, pero si sucediera eso, automáticamente se activa el reflejo de la tos y tendrías que expectorar ese elemento, ¿no? O ese alimento hacia la boca, ¿de acuerdo? Pero aquí existe un cartílago que se llama el cartílago epiglotis, que cuando tú tragas algo, se levanta. El cartílago epiglotis está unido al cartílago tiroideo, ¿no? Esto se levanta por los músculos, ¿no? Cuando tragas algo, y el alimento se va hacia la hipofaringe y luego al esófago. O sea que bien difícil que se pueda ir acá, ¿no? Como te digo, hay casos, ¿no? Salvo en que te puedas atorar, ¿no? Comiendo rápido, hablando mientras comes, ¿no? Llevándote pues bocanadas grandes de alimento a la boca a veces o comiendo rápido, ¿ok? Bien, entonces ese viene a ser la faringe, ya la segunda vía respiratoria. La tercera vía respiratoria, ¿cuál va a ser? La tercera vía respiratoria se va a denominar laringe, ¿ya? La laringe ha sido motivo de pregunta ya hace mucho tiempo, ¿no? En exámenes de admisión pasadas, ¿ya? En exámenes de admisión pasados. ¿Qué cosa es la laringe? La laringe es un órgano que tiene forma de cilindro, pero es pequeño, ¿ya? Presenta cartílago y músculo, ¿ya? Y se comunica con la faringe, ¿no? Y la tráquea, o sea, comunica más bien la faringe con la tráquea, ¿ya? Y se encuentra, ¿no? Ubicado justamente en la parte anterior y media del cuello,
¿ya? Es fácil poder tocarse nuestra laringe, ¿no? ¿Ya? Eh, y se extiende, ¿no? Más o menos desde la cuarta vértebra cervical, ¿no? Está en el cuellito, hasta la sexta vértebra cervical, ¿ya? La laringe mide más o menos unos 5 centímetros de longitud, ¿ya? Y presenta capas de tejido también. En la laringe vamos a encontrar una capa de epitelio pseudoestratificado, ¿no? ¿Te acuerdas que el epitelio pseudoestratificado tiene células ciliadas, ¿no es cierto? ¿Y te acuerdas qué hacían las células ciliadas? Las células ciliadas, por ejemplo, movían o movilizaban el mucus que se produce, ¿no? Porque el mucus es importante en una vía respiratoria. El mucus filtra el aire y también fluidifica las vías respiratorias. Cuando el mucus se acumula demasiado, hay problemas respiratorios en las vías respiratorias, ¿no? Cuando hay una alergia fuerte, por ejemplo, en casos asmáticos, ¿no? Se produce bastante mucus en la vía respiratoria, ¿no? Es una respuesta que hace el sistema inmunológico. Entonces, esta vía, la laringe, tiene una capa mucosa que está formada por epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Y también la capa mucosa de la laringe presenta dos pares de pliegues, ¿de acuerdo? Dos pares de pliegues, los cuales se ubican sobre todo en la parte posterior de la laringe, ¿ya? Estos pliegues mucosos de la laringe se conocen como cuerdas vocales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuerdas vocales. Justamente cuando se inflaman las cuerdas vocales, se produce la ronquera o la pérdida de la voz, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto interfiere con la contracción, ¿no? De los músculos, ¿no? Que se encuentran ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que no las hacen vibrar libremente, ¿no? Muchos individuos que son fumadores, ¿no? Que tienen problema de tabaquismo, ¿no? También tienen una cierta ronquera, ¿no? ¿Ya? Que permanece mucho tiempo, ¿no? Y que causa una inflamación crónica a la laringe, ¿ya? Profe, ¿dónde están las cuerdas vocales? Se encuentran en la laringe, ¿no? En la zona de la mucosa de la laringe, ¿ya? Y estas cuerdas vocales son eh, así, mira, ve, vamos a poner un, más o menos, por acá, no se nota mucho esto, por aquí están, mira, son estas dos de acá y estas dos de acá. Las dos superiores se llaman cuerdas vocales falsas, ¿ya? Y las dos inferiores son las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Así es. Profe, todo esto es la laringe, todo esto es la laringe, porque más abajo está la tráquea. Aquí también está, ¿ve? Todo esto es tu laringe. También acá, todo esto es tu laringe. Esta es una vista anterior de la laringe, ¿no? Y esta es una vista posterior de la laringe, ¿ya? Como te puedes dar cuenta, hay cartílagos, ¿no? Tiene una capa cartilaginosa, ¿ya? Y el cartílago prácticamente forma el esqueleto o el armazón de la laringe, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los cartílagos impares de la laringe? ¿No? Tenemos este que es la epiglotis, ¿de acuerdo? Acá en la parte posterior se ve un poco mejor, ¿no? Está unido al otro cartílago y se viene acá hasta abajo, mira, ¿ven? La epiglotis. Acá también está, ¿no? Y luego tenemos otro cartílago impar que parece un libro abierto, ¿no? Que tiene un ángulo medio agudo en las mujeres y perdón, agudo en el varón y obtuso en las mujeres. Esto se nota mucho en las personas delgadas, ¿no? ¿De acuerdo? Que se ve a través de la piel del cuello, ¿ya? Este cartílago se llama el cartílago tiroides, ¿no? Lo que muchos conocen o llaman manzana de Adán, ¿no? Y debajo del cartílago tiroides está el cartílago cricoides, ¿no? Cricoides, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cartílagos impares? Son la epiglotis,
el cartílago tiroides, ¿no? La epiglotis, el cartílago tiroideo o tiroides y el cartílago cricoides. Pero para poder observar los otros cartílagos, que son los pares, ¿no? Tenemos que voltear un poquito la laringe y ver por atrás, ¿no? Aquí vamos a encontrar unos cartílagos, ¿no? Que son los aritenoideos. A veces cuando una persona tiene un trabajo así como el de nosotros, que es hablar, 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 nuestra herramienta de trabajo es la voz, ¿no? Y esto con el tiempo se desgasta, pueden aparecer nódulos o quistecitos en esta zona de acá, ¿no? ¿Ya? Por eso hay que estar yendo, bueno, cada cierto tiempo al otorrino para poder ver cómo están nuestras cuerdas vocales y nuestros cartílagos, ¿no? Que hacen posible la fonación o el habla, ¿no? Acá tenemos los cartílagos aritenoideos, tenemos acá los corniculados, ¿ya? Y más arribita hay dos chiquititos que no se ven acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que se llaman los cuneiformes, ¿ya? Los cartílagos pares de la laringe son los aritenoideos o aritenoides, ¿ya? Los corniculados en forma de cuernito, ¿ya? Y los cuneiformes, ¿ya? Los cuneiformes. Esos son los cartílagos pares de la laringe, ¿ok? Ahora, la pregunta es, a todo esto, ¿no? ¿Y qué función cumple la laringe, profe? Si es un conducto pequeño. Claro, tiene cartílagos, tiene músculos también, ¿no? Tiene músculos, una capa muscular interna y externa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, los músculos externos de la laringe son los que se encargan de elevar la laringe cuando tú deglutes un alimento, ¿no? Y los músculos internos de la laringe, ¿no? Llamados también intrínsecos, son los responsables, pues, de esa tensión que se genera, ¿no? En las cuerdas vocales para abrir y cerrar, ¿no? La glotis. La glotis, por ejemplo, está acá. Mira, la glotis es una zona, ¿no? Que está debajo de la epiglotis, ¿no? Es como un espacio pequeño donde se encuentran, pues, ahí las cuerdas vocales. Cuando tú hablas, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo ahorita, el aire ingresa y los músculos intrínsecos de la laringe se contraen, ¿no? Y esta contracción trae como consecuencia que las cuerdas vocales inferiores o verdaderas se junten un poco y después el aire ejerce presión y luego se separan, ¿no? Se juntan y luego se separan, ¿no? Esto genera el habla, ¿no? La fonación, ¿ya? Para que vibren las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Bien. Profe, entonces una de las funciones de la laringe es pues lo que puso acá, ¿no? Permite pues la fonación, ¿no? Permite la fonación, es decir, el habla, ¿de acuerdo? Ah, ya. ¿Y cuál es la otra función? Purifica el aire que respiramos, porque hay una secreción mucosa también. También impide el pasaje de alimento a la vía respiratoria. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Cuando tragas alimento, los músculos externos de la laringe se contraen y se eleva la laringe. Si quieres, en este momento, haz la prueba. Coloca tu dedo índice en tu cuello, donde está tu laringe, y pasa la saliva o traga un poco la saliva. Vas a sentir que algo sube y baja. Así es. Eso significa que ya has pasado el alimento y se está yendo al esófago y no se está yendo a la vía respiratoria. ¿Te das cuenta? ¿No? La laringe sube, ¿no? Y al subir la laringe, sube un poco la epiglotis y tapa la glotis, ¿no? Para que el alimento no se vaya a la glotis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de la laringe, muchachos? Número uno, purifica el aire inspirado. Número dos, impide el pasaje de alimento a la vía respiratoria, ¿no? Y número tres, es el órgano de la fonación, ¿ya?
pasamos a la cuarta vía respiratoria. Ya estamos llegando ya hacia los pulmones. Se llama la tráquea. La tráquea tiene como función purificar el aire también, ¿no es cierto? La tráquea, pues, es un órgano eminentemente cartilaginoso, pero también tiene músculo, ¿de acuerdo? Es una vía aérea en forma de tubo, ¿de acuerdo? Que permite el paso del aire desde la laringe hacia los bronquios, ¿ya? Y se localiza en la región torácica, ¿ya? Está en la región torácica, ¿no? Acá, por ejemplo, la podemos ver un poquito mejor. Aquí está la tráquea, aquí está la tráquea. Se ubica en la región torácica. Está delante del esófago, ¿ya? Y detrás del esternón, ¿correcto? Bien. Profe, ¿y la tráquea también adentro tiene este tejido? Claro, tiene tejido mucoso, tiene tejido submucoso formado por tejido conectivo laxo, ¿no? Tiene cartílago, ¿no? Tiene tejido cartilaginoso, ¿ya? Y un cartílago de tipo hialino, ¿correcto? ¿Ya? Profe, ¿también tiene tejido muscular? También tiene tejido muscular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y además, ¿no? Presenta otra capa de tejido conectivo que se llama la adventicia, ¿de acuerdo? Y como te digo, interviene también en la purificación del aire que uno respira, ¿ya? Todas las vías respiratorias, ¿no? Altas, ¿no? Y parte de las bajas, incluyendo la tráquea y los bronquios, también van a contribuir purificando el aire que uno respira, ¿ok? Así es. Profe, ¿cuántos anillos cartilaginosos tiene la tráquea? Porque son varios, ¿ah? Bueno, más o menos estamos hablando de unos 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿ya? El último de ellos, que está acá señalado con el número 7, se llama carina, ¿de acuerdo? Carina. La carina es el último anillo de la tráquea y se ramifica en dos conductos que se meten a tus pulmones. ¿Cómo se llaman esos conductos que también tienen cartílago y que ingresan a tus pulmones? Se llaman, pues, obviamente, los bronquios, ¿no es cierto? Los bronquios, ¿ya? Ah, ya. Entonces los bronquios también son vías respiratorias. Claro, también son vías respiratorias. Entonces, ¿cómo son las vías respiratorias? Primero, fosas nasales. Segundo, faringe. Tercero, laringe. Cuarto, tráquea. Quinto, bronquios. Pero ya cuando hablamos de bronquios, ya estamos entrando al pulmón, ¿no es cierto? Ya el pulmón es el órgano respiratorio. Profesor, hablemos un poco de los bronquios. Los bronquios, eh, cuando entran al pulmón, adentro se ramifican, supongo, ¿no? Claro, como puedes ver acá, forman el famoso árbol bronquial, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llaman los bronquios que ingresan al pulmón? El pulmón tiene un agujero, ¿ya? Que se llama el ilio pulmonar. Por ahí ingresa el bronquio, ¿de acuerdo? Tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo, ¿ya? Inclusive el bronquio derecho es un poco más grueso que el izquierdo y tiene una posición más vertical. En cambio, el izquierdo tiene una posición más horizontal y es más delgado, ¿ya? Los dos bronquios que ingresan a los pulmones se conocen como bronquios primarios o principales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bronquios primarios o principales. Profesor, ¿les puedo decir bronquios extrapulmonares? También porque están ingresando al pulmón, ¿de acuerdo? Pero más suena el nombre de principal o primario, ¿ya? Y obviamente son dos, pues, ¿no? El derecho y el izquierdo, ¿ya? Ok. Profe,
Y luego, ¿qué pasa con los bronquios principales? Se ramifican en otros bronquios, que se llaman los bronquios lobares. Lobares. ¿Por qué lobares? Te cuento. El pulmón es un órgano blando, esponjosito, que se ubica sobre el músculo diafragma, ¿no? Y además, adentro del pulmón hay unos espacios que están divididos por medio de cisuras, ¿no? Este pulmón es el pulmón derecho, tiene una cisura y otra cisura por acá. Y las cisuras dividen al pulmón derecho en espacios grandes que se llaman lóbulos. Lóbulos, ¿de acuerdo? Y en el pulmón izquierdo solo hay una cisura, ¿ya? Que divide al pulmón izquierdo en dos lóbulos, ¿de acuerdo? El lóbulo superior y el lóbulo inferior. En cambio, aquí está el lóbulo superior, medio e inferior. O sea, en el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos hay? Hay tres lóbulos. En el pulmón izquierdo hay dos lóbulos, ¿no? Entonces, cuando los bronquios principales entran a los lóbulos, perdón, a los pulmones, se ramifican en bronquios lobares, ¿no? Tendrían que haber tres bronquios lobares, ¿no? Hacia el pulmón derecho y dos bronquios lobares hacia el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos uno, dos. Uno, ¿no? El bronquio principal se ramifica en uno, dos y tres, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, en este caso tres, ¿no? Sería uno, dos, tres y acá uno, dos, bronquios lobares, ¿ya? Entonces, el bronquio principal derecho ingresa al pulmón derecho y se ramifica en tres bronquios lobares. El bronquio principal izquierdo ingresa al pulmón izquierdo y se ramifica en dos bronquios lobares. Pero dentro de los lóbulos de los pulmones también hay otros espacios que se llaman segmentos. Y cuando hablamos de segmentos, ¿no? Entonces tenemos que hablar también de ¿qué? De bronquios segmentarios, que son estos chiquitos de acá que están entrando ya a los segmentos del pulmón, ¿no? El pulmón derecho tiene 10 segmentos. El pulmón izquierdo tiene 8 segmentos. ¿De acuerdo? Ah, ya, con razón, ¿no? En el pulmón derecho hay 10 segmentos, ¿no? Y en el pulmón izquierdo hay 8 segmentos, ¿ya? Por lo tanto, van a haber 8, ¿no? Bronquios segmentarios y 8 y 10, perdón, bronquios segmentarios, uno respectivamente en cada pulmón, ¿no? Entonces, los bronquios lobares se ramifican en bronquios segmentarios y acá también en el otro lado lo mismo, ¿ok? Te digo esto porque hay una pregunta de tu separata donde te dicen en qué lado del pulmón hay mayor ramificación, ¿no? Y sería en la parte que, en la parte derecha, ¿no? Debido a la presencia de más lóbulos y más segmentos, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la función de la tráquea? Llevar el aire desde la laringe, que es todo esto, hacia los bronquios. ¿Y cuál sería, profe, la función de los bronquios? La función de los bronquios es conducir y purificar el aire inspirado, ¿no es cierto? Y llevar este aire a los bronquiolos, que son las últimas vías respiratorias que se encuentran en los pulmones, ¿no? ¿Ya? Cuando hay un ataque de asma, las vías respiratorias bajas, que son estas, los bronquios y también los bronquiolos, se obstruyen, ¿no? Y el médico manda al paciente a nebulizarlo. Y en la nebulización se coloca un medicamento, ¿no? Que es conocido como un broncodilatador, ¿no? Dilata los bronquios. Actúa a nivel del músculo bronquial y el músculo del bronquiolo, ¿no? Los famosos salbutamoles o ventolines, ¿no?
que utilizan las personas que sufren de asma o bronquitis asmatiforme, actúan a nivel del músculo bronquial. Te digo esto porque hay una pregunta por ahí que te están haciendo en tu separata de esto. Además, este medicamento es un antihistamínico porque bloquea la liberación de histamina. La histamina es una sustancia química que nosotros producimos cuando estamos atendiendo un proceso alérgico. Y el asma es una enfermedad alérgica, como te puedes enterar, ¿de acuerdo? Hay muchas veces niños o personas desde pequeños que nos enfrentamos a los alergenos en una casa con bastante polvo, con las puertas cerradas, no hay ventilación, aparecen las bacterias, los ácaros, ¿no? Estamos en contacto con la pelusa de las mascotas o los peluches que se llenan de tierra. Eso fomenta bastante daño a la salud desde pequeños. Y nuestro cuerpo, obviamente, tiene que responder. El sistema inmune responde. ¿Y cómo respondemos? Con estornudos, ¿no? Con inflamaciones a las vías respiratorias. Y esto se va haciendo crónico, ¿no? Hasta que se desata un problema de bronquitis o asma, ¿no? Y usualmente cuando una persona tiene asma, se libera histamina y la histamina que se libera por los mastocitos provoca este tipo de reacción, ¿no? Inclusive hay una abundante secreción de mucus, ¿no? Que bloquea también el transporte de aire, ¿no? Y por eso a la persona le falta un poco el aire, ¿no? Dice que se le cierra el pecho, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no es que se le cierre el pecho, sino es que hay un problema de conducción del aire, ¿no? Por un exceso de mucus, ¿no? Y liberación de histamina, ¿no? Una sustancia que participa en las alergias, ¿ya? Y bueno, ¿no? El Ventolin o el salbutamol no es un medicamento que te cure el asma, porque eso no lo hace, sino lo trata, ¿no? Lo trata. Y hay muchas personas que son muy dependientes de estos medicamentos, ¿no? La idea sería mucho mejor evitar estos medicamentos y cuidarse y proteger mucho las vías respiratorias, ¿ya? Así es. Profe, entonces pasemos ahora a ver a los bronquiolos, ¿ya? Los bronquiolos ya son unas vías respiratorias un poquito más delgadas, ¿no? Que se ubican en unas estructuras dentro del pulmón, ojo con esto, que se llaman lobulillos pulmonares, ¿ya? Lobulillos pulmonares, ¿ok? Vamos a ver a un lobulillo pulmonar. En cada pulmón, muchachos, hay aproximadamente 1 millón de lobulillos pulmonares. Los lobulillos pulmonares son considerados las unidades anatómicas importantes de los pulmones. ¿Por qué, profe? Porque adentro de los lobulillos pulmonares se ramifican los bronquiolos y llevan el aire hasta unas unidades funcionales que son las que hacen el intercambio de gases. ¿Cómo crees tú que se llaman esas unidades funcionales que están dentro de los lobulillos y que hacen el intercambio de gases? Se llaman alvéolos, alvéolos pulmonares. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe, ¿y los alvéolos pulmonares están en todos los animales vertebrados? No. Los alvéolos destacan en nuestros pulmones, en los mamíferos como nosotros. Las aves, por ejemplo, realizan su intercambio gaseoso en unas unidades funcionales en forma de tubitos que se llaman parabronquios. Y los reptiles tienen fabiolas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Pero los tres sí respiramos por medio de pulmones, ¿ok? Así es. Acá tienes un lobulillo pulmonar. Este es un lobulillo pulmonar, ¿de acuerdo? Fíjate bien. Es como una especie de saco, ¿no?
Y adentro lo que vas a observar vienen a ser ramas de conductos que se llaman bronquiolos. Bronquiolos, ¿de acuerdo? Ah, ya, o sea, los bronquiolos ingresan a los lobulillos. Ajá, este es un lobulillo y aquí ha ingresado un bronquiolo. Se llama el bronquiolo terminal, ¿de acuerdo? Este bronquiolo terminal se ramifica en bronquiolos, ¿no? Respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se siguen ramificando y se transforman en conductos alveolares. Y los conductos alveolares llegan hasta unos sacos que se llaman los sacos alveolares. El saco alveolar obviamente pues va a contener a los alvéolos pulmonares, que son las unidades funcionales de los lobulillos, ¿no? Se encuentran dentro de los lobulillos y hay más de 300 millones de alvéolos pulmonares. Cuando los alvéolos pulmonares se inflaman, ¿no? A eso se le llama neumonía, ¿ya? Y las neumonías pueden deberse a la presencia de bacterias que colonizan el sistema respiratorio y causan una infección fuerte y una inflamación a los pulmones que puede llevar a la muerte, como sucedió con el Papa, ¿no? El Papa, ya a la edad de 88 años, no pudo soportar, ¿no? Esta enfermedad y falleció, según los datos que se tienen, de una neumonía y una posterior insuficiencia respiratoria, ¿no? La insuficiencia respiratoria causa de que el ingreso y salida de los gases se dificulte a nivel de los alvéolos, ¿no? Las concentraciones de oxígeno no son las adecuadas ni las concentraciones de CO2. Hay una elevación de la concentración de CO2 y una disminución de la concentración de oxígeno en la sangre y en el intercambio gaseoso no se da de esa manera, ¿no? Y viene el problema de insuficiencia respiratoria y lamentablemente las células no responden, ¿no? ¿Correcto? Así es. Bueno, profe, entonces hay que cuidar nuestro sistema respiratorio. Un buen sistema respiratorio te garantiza que te oxigenes bien tu cuerpo, ¿no? No solo tu pulmón, sino todo tu cuerpo, todas tus células reciben oxígeno y sobre todo células del cerebro, ¿no? El corazón es el que manda la sangre a todo el cuerpo, una sangre rica en oxígeno para oxigenar todos los tejidos. Sacamos un alvéolo de acá, muchachos, y lo ponemos acá. Mira, ve. El alvéolo pulmonar presenta una capa de células por dentro. Son los famosos neumocitos, ¿ya? Pero hay dos tipos de neumocitos. Los neumocitos uno, que son estos, ¿ya? Estos de acá son los neumocitos uno. Forman el epitelio simple plano del alvéolo. Y los otros son los neumocitos de tipo 2, ¿ok? Los neumocitos 1, como están formando la parte interna del alvéolo, hacen posible el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso entre el alvéolo y el capilar sanguíneo, porque, porque los alvéolos, ¿no? Están comunicándose con los capilares. Y cuando tú inhalas el aire llega hasta acá y el oxígeno entra de tu alvéolo a tu capilar sanguíneo. Recuerda que los capilares de los pulmones conectan las arterias pulmonares con las venas pulmonares. Y cuando tú llevas aire a tu pulmón, la sangre hipooxigenada que viene de la arteria pulmonar del corazón llega al capilar del alvéolo, ¿no? Y ahí es donde el oxígeno aprovecha en ingresar al capilar. Y luego esto lo regresas al corazón por la vena pulmonar para que puedas llevarlo a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, y luego puedas sacar esa sangre oxigenada por la arteria aorta a todo tu cuerpo. ¿Me entiendes?
Así que ya sabes, cuida tu sistema respiratorio y también tu corazón, tu sistema circulatorio, ¿ya? Profesor, entonces el neumocito 1 interviene en el intercambio gaseoso. Ajá. ¿Cómo se le dice al intercambio gaseoso que se da entre el alveolo y el capilar sanguíneo del pulmón? Ese intercambio gaseoso recibe el nombre de hematosis, ¿de acuerdo? Hematosis, ¿ya? O también llamado respiración externa, ¿ya? ¿Ok? Externa, ¿ok? Bien. Profesor, ¿y qué hace el neumocito de tipo 2? El neumocito de tipo 2 produce una sustancia llamada la sustancia tensioactiva o surfactante pulmonar, ¿ok? Esta sustancia nosotros la producimos inclusive antes de nacer dentro de nuestros pulmones. Esta sustancia evita que las paredes del alveolo se peguen, colapsen, evita el colapso alveolar. Esta es la luz del alveolo, la parte interna donde van a entrar el aire con los gases, ¿no? Acá también va a pasar CO2 del capilar al alveolo para poder sacarlo, ¿no? Y estas paredes tienen que estar separadas. La función de la sustancia surfactante es justamente esa. Y los neumocitos de tipo 2 producen esa sustancia, ¿ya? ¿Cómo se llama? Surfactante pulmonar. Profe, y hay una pregunta en el cuestionario que dice si los neumocitos 2 pueden contribuir eh, protegiendo al alveolo. Protegen al alveolo cuando el neumocito 1, por ejemplo, sufre un daño, ¿no? Los neumocitos 2 pueden reparar el epitelio alveolar para que se dé el intercambio de gases. Se puede transformar en neumocitos 1. Y hay otra célula del alveolo que se llama el macrófago alveolar. El macrófago alveolar es una célula que hace fagocitosis, ¿de acuerdo? Y la fagocitosis permite, pues, que el macrófago pueda atacar bacterias, virus, ¿no? Como buen soldado del sistema inmunológico, ¿no? Él se encarga de la fagocitosis. También le dicen célula del polvo porque puede también fagocitar partículas de polvo que puedan ingresar, ¿no? al sistema respiratorio. ¿Ya? La pregunta que hace Yasmín, me parece, ¿no? Dice, ¿para qué sirve la sustancia surfactante que produce el neumocito 2? Ya lo mencioné, ¿no? Evita el colapso alveolar, ¿no? Evita que las paredes se peguen, ¿no? Y a esto se le llama atelactasia, cuando las paredes del alveolo se pegan, ¿no? Es por la ausencia de la sustancia surfactante. Por eso es importante la sustancia surfactante para poder evitar el colapso alveolar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Profesor, este, dijo que la neumonía es una infección o inflamación aguda de los alveolos, ¿no? Ajá. Ah, entonces, ¿qué pasa con los sacos alveolares ahí, profe? Se pueden llenar de líquido también. Y sabes que los sacos alveolares también se pueden llenar de leucocitos porque el sistema inmune responde y eso dificulta la difusión de oxígeno, ¿de acuerdo? Por eso que las personas más propensas a estas enfermedades son los ancianitos, los niñitos, los bebitos, ¿no? Y los fumadores también, ¿no? ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, vamos al proceso de intercambio gaseoso, ¿ya? Vamos al proceso de intercambio gaseoso para que no nos gane el tiempo. Acá tengo una diapositiva en donde se ve, bueno, he podido conseguir esta porque no hay muchas. Acá vemos el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar del alveolo. O sea, esto es dentro del pulmón, ¿no? Las flechas azules indican la difusión del CO2
desde el capilar del alveolo hacia el alveolo. Y las flechas rojas indican la difusión del oxígeno desde el interior del alveolo al capilar del alveolo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Al capilar del alveolo. Profesor, una consulta. ¿Y, y cómo se da esto? Por medio de una diferencia de presiones. En este cuadro, por ejemplo, te puedes dar cuenta, para que el oxígeno entre al capilar en el alveolo, ¿cuánto debe ser su presión? La presión del oxígeno dentro del alveolo equivale a 105 milímetros de mercurio, más o menos. Y en el capilar debe haber una presión de oxígeno, ¿no? Menor, o sea, 40 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Por qué dice acá sangre desoxigenada, profe? Porque lo que tú vas a hacer es incorporar el oxígeno al capilar para poder oxigenar esa sangre. Y la sangre que viene al capilar por medio de la arteria pulmonar es una sangre desoxigenada. Por eso el oxígeno entra o pasa del alveolo al capilar. ¿Me entiendes? ¿No? De mayor presión a menor presión. Ahora, en el caso del CO2, el CO2, que son las flechas azules, pasa del capilar al alveolo con una presión más baja. En el capilar, el CO2 va a tener 45 milímetros de mercurio de presión. ¿De acuerdo? Acá, en la sangre desoxigenada. Y va a pasar al alveolo, donde hay 40 milímetros de mercurio de presión. Es decir, se cumple con la ley de la difusión de los gases, de 45 a 40, de mayor a menor, ¿no? Este intercambio gaseoso que está acá, ¿ya? Entre el alveolo y la sangre desoxigenada del capilar, se llama hematosis, ¿ya? Hematosis, conocido también como respiración externa, ¿ya? En cambio, hay otro intercambio gaseoso que se da entre el capilar y los tejidos, porque acá no te vas a quedar, ¿sí o no? Si tú haces un intercambio gaseoso en el pulmón, es porque tu sangre se está oxigenando, ¿no? La tienes que llevar ya oxigenadita al corazón para que el corazón la bombee a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando la sangre llega al corazón y el corazón bombea la sangre oxigenada, esa sangre oxigenada va a llegar a los capilares de los tejidos y ahí va a haber otro intercambio gaseoso. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero meter oxígeno a mis tejidos, profe. Entonces, el oxígeno mantiene su presión, ¿no? De 105 milímetros de mercurio, ¿no? En el capilar, esta vez como tenemos 105 milímetros de mercurio en el capilar, la sangre ¿cómo es? Es oxigenada. En los tejidos hay poca concentración de oxígeno, 40 milímetros de mercurio de presión, ¿no? Entonces el oxígeno va de una zona de alta presión a otra zona de baja presión. Entra a los tejidos. ¿Me entiendes? Y tenemos que sacar el CO2 que proviene de la respiración celular aeróbica, ¿no? De las mitocondrias, del ciclo de Krebs, de todo ese proceso. Entonces, el CO2 tiene una presión mayor en los tejidos de 45 milímetros de mercurio y una presión menor de 40 milímetros de mercurio en los capilares de los tejidos. De tal manera que el oxígeno hace lo contrario al oxígeno. Va del tejido al capilar, ¿no? Y el oxígeno va del capilar al tejido. ¿Me entiendes? ¿No? Por simple difusión. Profe, y este CO2 lo llevas a, ¿no? Lo llevas a dónde? A tu corazón, lo mandas al pulmón y de ahí lo mandas al alveolo y lo sacas, ¿no? Con tu expiración. ¿Entiendes? Este cuadrito simplemente es para que tú te des cuenta
cómo son las presiones de los gases que nosotros transportamos en nuestro cuerpo a través del sistema respiratorio y cómo se da la difusión. Profesor, ¿cómo se llama el intercambio gaseoso que se da entre los capilares y los tejidos? Se llama homeostasia, también conocido y más conocido como respiración tisular, ¿ya? Respiración tisular o también conocido como intercambio de gases interno, ¿no? Algunos le dicen también respiración interna, ¿ya? Interna. ¿Listo? Profesor, ahora quiero que me comente un poquito acerca del proceso de ventilación. ¿Cómo se da la ventilación, jóvenes? ¿Cómo se da la ventilación? Vamos a ver. ¿Qué es la ventilación primero? La ventilación es un proceso por el cual nosotros inspiramos el aire, o sea, lo inhalamos y lo llevamos a los pulmones. Y la expiración es el proceso por el cual nosotros exhalamos el aire. Ambos procesos juntos forman la ventilación, ¿ya? Allá, o sea que la ventilación es el intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos que están en el pulmón. Exacto, ¿no? El movimiento de aire entre la atmósfera y los pulmones ocurre por una gradiente de presión. El aire ingresa a los pulmones cuando la presión en el interior de los pulmones es menor o inferior a la presión atmosférica. ¿Ya? Mira acá. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio. Mira acá. ¿Cuánto es la presión dentro del pulmón? 757 milímetros de mercurio. ¿Dónde hay mayor presión? ¿Afuera o adentro del pulmón? Afuera, en el medio externo. Y adentro del pulmón la presión es menor. ¿De acuerdo? El aire va a salir de los pulmones cuando la presión en el interior de los pulmones sea mayor que la presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto comprende dos etapas, pues, ¿no? La inspiración y la expiración. Veamos qué pasa en la inspiración. La inspiración es el ingreso del aire atmosférico a los pulmones y ocurren algunos eventos importantes. Primero, mira lo que tienes acá. ¿Cómo se llama este músculo sobre el cual descansan los pulmones? Se llama diafragma. El diafragma se contrae y al contraerse desciende, baja, no sube, baja. Y al bajar, ¿qué pasa con tu cavidad torácica? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? Si el diafragma se contrae y baja, ¿qué pasa con tu cavidad torácica? ¿Aumenta o disminuye el volumen? Claro, aumenta, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Aumenta. Si aumenta, ¿qué pasa con la presión de gases adentro? ¿Es mayor o menor? Ah, ya, o sea, cuando aumenta el volumen torácico, entonces, ¿qué pasa con los gases adentro? ¿Ejercen mayor presión o menor presión? ¿Mm? Menor presión, ¿ya? Claro, porque si aumenta el volumen torácico tienes más espacio, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es igual que te subas a un micro lleno de gente o a un micro con 10 personas nada más. No es igual, pues, ¿no es cierto? ¿No? Las personas están pegadas en el micro lleno.
como sardinas. Ejercen más presión una de las otras, ¿no? Cambio un micro que está vacío, que tiene 10 personas, ¿no? Ahí hay pues poca gente y la gente pues circula libremente, la presión es menor, ¿correcto? Ah, ya. Entonces, hay que más o menos ponerse esos ejemplos comparativos para poder entender mejor, ¿ya? Profesor, fácil pues, cuando el diafragma se contrae, desciende, ¿no? Y aumenta el volumen pulmonar. O sea, cuando aumenta el volumen pulmonar se refiere a la cavidad torácica, ¿no? Y el aire ingresa. ¿Por qué? Porque adentro hay una menor presión de aire. Mira el valor, 757, y mira afuera, 760. ¿Dónde hay mayor presión? Afuera. Entonces el aire entra, pues, ¿no? De afuera hacia adentro. Y aprovechas en meter a tu amiguito. ¿Cómo se llama tu amiguito? El oxígeno. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa en el otro caso? Al revés, pues, hijo. Mira, cuando tú haces expiración, cuando botas el aire, es porque el diafragma se relaja. De lo que había bajado, ahora va a subir, ¿no? Sube, el diafragma se relaja, asciende. ¿Y qué pasa con el volumen torácico? Ya no va a ser amplio, va a ser menor. Disminuye el volumen torácico, ¿ya? Y el aire sale y aprovechas en sacar a tu otro amiguito, que es el CO2. Mira cómo es o qué sucede cuando el diafragma sube. La capacidad torácica disminuye y aumenta la presión de aire. Mira cuánto es el valor de presión de aire en el pulmón ahora. Ha pasado los 760, es 763 milímetros de mercurio, ¿no? Y mira cuánto es en la atmósfera, 760. Entonces, la diferencia, ¿no? Hace que el aire salga. Y así de sencillo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ah, ya, ok, ok. Profe, aquí también participan otros músculos aparte del diafragma, ¿cierto? Sí, por ejemplo, las costillas se elevan por la contracción de los músculos intercostales externos, pero eso es durante la inspiración y eso también aumenta el diámetro del tórax, ¿no? Para que se expanda. El trabajo es activo, ¿no? El proceso de la inspiración es activo. En cambio, el proceso de la expiración es pasivo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es activo aquí, profe? Acá es activo porque depende de la contracción de los músculos esqueléticos. ¿Ya? ¿Ok? Así es. En cambio, acá es pasivo, ¿no? Es pasivo, es un fenómeno pasivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de la contracción muscular, ¿ya? Pero en este no depende de la contracción, sino de la relajación muscular, ¿ya? ¿Ok? Bien. Eh, bueno, profe, entonces yo consigo incorporar aire con oxígeno, ¿no? Saco CO2, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo transporto los gases ahora? Lo vas a transportar de la siguiente manera, ¿ya? Esto es un eritrocito, ¿no? Adentro hay hemoglobina y hay muchas maneras de poder transportar los gases. Esto es importante. Toma nota. El transporte de gases se da a través de la sangre, favorecido por el agua. El transporte de oxígeno se da de dos maneras. La mayoría de oxígeno, ¿no? Se transporta unido a la proteína hemoglobina, la cual se encuentra en el glóbulo rojo, ¿correcto? ¿Cómo se le dice a la unión de la hemoglobina que vemos acá cuando se une con el oxígeno? Acá, perdón. Se le llama oxihemoglobina. El 97% del oxígeno es transportado por la oxihemoglobina, ¿ok? ¿Qué pasa si estás en un incendio, te quedaste atrapado, ¿no? Y no vienen los bomberos.
y no puedes salir, ¿no? Necesitas buscar la manera de salir de ahí, abrir la ventana para que se vaya el humo, porque adentro de esa habitación o recinto se puede estar liberando una enorme cantidad de monóxido de carbono, ¿no? Y eso es tóxico. ¿Qué pasa cuando una persona está sometida a un ambiente con bastante monóxido de carbono? La hemoglobina capta el monóxido de carbono en lugar del oxígeno y se convierte en una hemoglobina mala que se llama carboxihemoglobina. Y esto invade tu sangre y provoca un problema muy serio de falta de aire, ¿no? Disminuye la concentración de oxígeno, se puede dar una insuficiencia respiratoria y ahí nomás quedas. ¿De acuerdo? Profe, ¿y el otro porcentaje cómo se transporta? El 3% restante del oxígeno se transporta disuelto en el plasma. Es decir, esto me lleva a la conclusión siguiente. ¿Por qué es importante la hemoglobina entonces? Porque permite el transporte de oxígeno en un 97, en un 97%. ¿Ya? ¿Y cómo se transporta el CO2, profe? ¿No? Ajá. Vamos ahí, Yasmín, vamos ahí a ver, ¿ya? A contestar tu pregunta, ¿ok? Ya. Profe, para el CO2 hay tres maneras, ¿no es cierto? Sí, salud, como dice Carlos, ¿no? Ya. Gracias, muchas gracias eh, por el salud. 70% de CO2 va a ser transportado bajo la forma de ion bicarbonato. ¿Cómo es esto? Cuando el CO2 se transporta dentro de tu sangre, se combina con el agua. Y mira, ve, cuando el CO2 se combina con el agua, ¿ya? Cuando el CO2 entra y se combina con el agua, hay una enzima que se llama la anhidrasa carbónica que hace posible que se forme un compuesto químico que se llama el ácido carbónico. ¿Ya? Y el ácido carbónico se disocia en dos componentes, el HCO3 negativo, que es el ion bicarbonato, y el hidrógeno positivo. O sea, cuando entra el CO2, se une al agua y se forma el ácido carbónico, ¿no? En presencia de esta enzima. ¿Me entiendes? Pero después, este ácido carbónico se disocia en protones y en ion bicarbonato. El ion bicarbonato adentro tiene carbono y oxígeno. De esa manera se transporta el CO2 bajo la forma de ion bicarbonato. Esto se da, ojo, en un 70%. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa si yo utilizo o me tapo la boca y la nariz todo el día? Las concentraciones de CO2 van a aumentar y esto aumenta también la concentración de ion bicarbonato, pero también aumenta por otro lado la concentración de protones. Una alta concentración de protones en la sangre, porque tengo toda la boca cerrada, la nariz tapada, puede ocasionar acidosis. Por eso, cuando uno usa mascarilla, lo usa durante un tiempo determinado, ¿no? Además, las mascarillas que se usan también permiten el ingreso de aire, no es una estructura totalmente hermética, ¿de acuerdo? ¿Ya? En pandemia, la gente se psicoseó y se ponía tres, dos mascarillas. Inclusive salían a correr, a hacer ejercicio al parque con sus dos mascarillas puestas. ¿Cómo vas a hacer ejercicio incorporando oxígeno, tapándote la boca y la nariz? ¿No? Es inútil, ¿no? O sea, no estás oxigenando tu cuerpo, ¿no? Más bien estás incorporando más CO2 que oxígeno, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no? Que uno se ponga mascarilla para jugar pelota, para hacer un ejercicio o para correr, ¿no?
¿De acuerdo? Profe, pero en los hospitales usan mascarillas. En los hospitales usan mascarillas porque son lugares en donde hay una alta concentración de gérmenes, bacterias y virus para protección. Pero te cuento también que los virus son ultramicroscópicos y que las mascarillas no te defienden de los virus. ¿Sabes lo que te defiende? Es tu Incafarma natural. ¿Y dónde está eso? ¿No la paras? Es tu sistema inmune. Eso es lo que verdaderamente te va a defender, no la mascarilla. ¿De acuerdo? Así que por gusto se usó mascarilla, porque a pesar de usar mascarilla, la gente se fue a cama UCI y ahorita está en el cielo con San Pedro. ¿De acuerdo? Ese es el problema de la salud actual en nuestro país y también a nivel mundial, ¿no? Muy bien, profe. Sigamos entonces. Esto está interesante. Claro que sí. Ya, yo sé que el ion bicarbonato es la manera más, digamos, eh, la forma en donde se transporta mayormente el CO2. Pero hay otra forma. El 23% del CO2 se une a la hemoglobina y se forma, como está acá, la carbaminohemoglobina, que también transporta CO2 por la sangre. ¿De acuerdo? Y el 7% restante disuelto en el plasma. Ese es el transporte de el dióxido de carbono. Con esto, muchachos, para no dilatar más el tiempo, ya son 9:38, terminamos y pasamos ahora a los animalitos. Ojo con los animalitos porque también me preguntan sobre órganos respiratorios en los animales. ¡Ay, qué bonito! Una lombriz de tierra. Sí, pues, ¿quién no conoce a la lombriz de tierra? Si la ves y la tocas y le quitas todo la tierra que tiene ahí, vas a tocarla y vas a sentir que su pielcita es bien suave y húmeda, ¿ya? ¿Qué cosa tienen en el cuerpo estos gusanos? Tienen una capa que se llama cutícula. Esta cutícula permite la presencia de humedad, facilita la humedad y la humedad facilita el intercambio gaseoso, ¿ya? Los gases difunden a través de la cutícula, pero la cutícula no es una capa en donde se da el intercambio gaseoso, favorece el intercambio gaseoso. La capa donde se da el intercambio gaseoso es la epidermis, que está debajo de la cutícula del gusano. Y debajo del epidermis hay capilares. Acuérdate que la lombriz de tierra pertenece al filum Annelidum y tiene circulación cerrada, por lo tanto tiene vasos sanguíneos que se comunican, ¿de acuerdo? El oxígeno entra a los capilares y el CO2 sale de los capilares y se va al medio externo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama este intercambio de gases? Difusión. Sí, pero ¿cómo se llama la respiración? Cutánea, cutánea. ¿Por qué? Porque se da a través de la piel, a través de la piel. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. El otro animal es este, los moluscos. Los moluscos son animales acuáticos, por lo tanto, la respiración de ellos es por branquias. Sus branquias se llaman así, mira, tenidios, ¿ya? Tenidios, ¿ok? Pero hay moluscos que son terrestres, como los caracoles de jardín. Este no es el caso, pero si encuentras un caracol de jardín, este animalito, el caracol de jardín, el de jardín, perdón, no va a respirar por branquias, va a respirar por una cavidad que tiene adentro. Esta cavidad que tiene adentro, donde se alojan todos sus órganos, se llama cavidad del manto, ¿ya? O cavidad paleal. Es esa cavidad la que va a usar este animal
para hacer su respiración. Entonces, muchachos, ¿cómo respiran los moluscos? Profesor, por branquias. ¿Cómo se llaman sus branquias? Tenidios, profesor. ¿Y cómo respiraría el caracol de jardín o el caracol de huerta? Por la cavidad paleal o la cavidad del manto. Y el manto está irrigado, ¿ya? Para poder hacer o llevar el oxígeno. Acuérdate que los moluscos tienen hemolinfa y la hemolinfa tiene hemocianina y la hemocianina transporta oxígeno, ¿ya? El otro caso es de este animal. ¿Quién no conoce un insecto? Profe, ¿qué tienen adentro estos animales? Primero te digo qué tienen afuera. Tienen unos huequitos que se llaman espiráculos, ¿ya? Acá dice estigma, ¿no? Pero el nombre es espiráculos. Como esto es de internet, a veces ponen cualquier nombre. Acá el espiráculo se comunica con un tubito que se llama tráquea y las tráqueas se ramifican en otros tubitos que se llaman traqueolas, ¿de acuerdo? Y esto de marrón, ¿qué será, profe? Esas son las células del tejido del insecto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que los artrópodos, porque ese es el filum al que pertenecen los insectos, los artrópodos, respirarían por medio de ¿qué? De tráqueas, por medio de tráqueas, ¿no? Pero, profe, dentro del filum artrópoda, hay varias clases, profe. Ya, pues vamos a poner acá insectos. Los insectos respiran por medio de tráqueas. También tenemos a los arácnidos. Los arácnidos respirarán por medio de filotráqueas. Las filotráqueas son unas estructuras que presentan laminillas para la respiración, parecidas a un pulmón en libro, así le llaman, pulmones en libro, ¿ya? ¿Ok? Los miriápodos, que son los 1000 pies y los 100 pies, también respiran por tráqueas. Y los crustáceos respiran por medio de branquias, ¿ya? ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos las tráqueas. Quiere decir que este animalito tiene respiración traqueal, correcto, respiración traqueal, ¿ya? ¿Y este otro quién es? Este es Patricio, una estrella de mar que pertenece al filum Echinodermos, porque su cuerpo es espinoso. Este animalito presenta en la capa superficial un tejido epidérmico con bastantes células que, como están en contacto con el agua, mueven los cilios y el agua ingresa con el oxígeno. Se llama la branquia dermal. También le dicen pápulas, ¿de acuerdo? Pápulas. Este oxígeno entra con el agua y se va a través del sistema vascular acuífero de este animal, ¿no? Y llega a todo el cuerpo del animalito, ¿de acuerdo? Entonces, la respiración de los equinodermos es por medio de branquias dermales, ¿ya? Y pasamos a los vertebrados. Los vertebrados tienen un sistema respiratorio un poco más complejo. En el caso de los peces presentan branquias, ¿ya? Tanto los peces óseos como los cartilaginosos, ¿no? La diferencia es que los cartilaginosos tienen a sus branquias metidas dentro de unas estructuras que se llaman hendiduras branquiales. En cambio, los peces óseos, como este que está acá en la figura, ¿ya? Tiene una tapa
que protege las branquias por dentro. Esta tapa se llama opérculo, ¿ya? Cuando el pececito está nadando en el agua entra por la boca y luego sale por el opérculo. El opérculo se abre y pasa por el interior de las branquias. Pero acá sucede algo muy, muy, muy bonito, muy interesante. El agua circula desde la boca a las branquias en un sentido y las branquias están formadas por esto. ¿Cómo se llama esto? Arcos branquiales. Y los arcos branquiales contienen capilares y arterias y venas, donde se transporta sangre oxigenada y sangre hipoxigenada. Los capilares atraviesan los filamentos branquiales y el agua va en sentido contrario, haciendo que el oxígeno entre de manera más eficaz a los vasos para oxigenar la sangre de estos animales. El oxígeno se encuentra en menor concentración en el agua comparado con el aire. Por eso el animal tiene que beber el agua y moverse, ¿no? Para que el agua genere corrientes, entre por la boca y vaya por las branquias. ¿Y cómo saca el agua de las branquias? Buena pregunta. El opérculo funciona como una bomba, ¿no? Para que el agua salga rápidamente y nuevamente ingrese más agua. Este sistema en donde el agua fluye de un sentido y la sangre en otro sentido se llama sistema de contracorriente, ¿de acuerdo? Este sistema lo emplean los peces, ¿ya? Ya sean cartilaginosos o peces óseos. Profesor, ¿y esos pececitos que están en el África, que dice que se entierran cuando el lago se seca? Esos se llaman dipnoos, ¿ya? Los peces dipnoos tienen pulmones. Son peces especiales que se adaptan, ¿no? Se adaptan a los ambientes en donde puede secarse el agua. Tienen pulmones y tienen branquias también, ¿de acuerdo? Cuando se seca el lago, usan sus pulmones para poder respirar, ¿ya? ¿Qué otro animal me preguntan, profe? Te preguntan por el anfibio. El anfibio es un animal que hace metamorfosis. Cuando está en el estadio de larva, respira por branquias, y sus branquias son externas. Aquí no hay una larva, la larva se llama renacuajo. Cuando se da la metamorfosis y se transforma en adulto, le crecen unos sacos que se llaman los sacos pulmonares, unos sacos muy sencillos, ¿ya? Que permiten el intercambio gaseoso, el cual entra a través de la fosa nasal, pasa por la faringe, llega a la laringe y llega al saco pulmonar. Inclusive el aire que sale de acá choca con la cuerda vocal de la zona laringea y el animal emite un sonido, ¿no? Breathe, ¿no? Así. Pero te cuento que también usa su piel. Es más, usa la piel más seguido, ¿no? Para poder respirar. Por lo tanto, estos animalitos tienen primero respiración branquial por branquias externas cuando son estadios larvales, tienen respiración por sacos pulmonares y respiración cutánea por la piel. Más utilizan su respiración cutánea, ¿ya? No tienen escamas, su piel es lisa y húmeda y esto favorece el intercambio gaseoso, ¿ya? ¿Y estos quiénes son, profe? Estos son los reptiles. Los reptiles, bueno, aquí he puesto una tortuga, ¿no? Pero hay un montón de especies de reptiles. Los reptiles presentan pulmones también, respiran por pulmones, pero sus pulmones, ¿no? Presentan unas unidades anatómicas que hacen el intercambio de gases, que se llama la faviola, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las serpientes, que son reptiles,
a diferencia de sus demás compañeros, tienen un pulmón solamente funcional, que es el derecho. El izquierdo lo tienen atrofiado, salvo algunas especies, ¿no? Que presentan un pulmón izquierdo un poquito más desarrollado. Por ejemplo, las serpientes acuáticas, muchos piensan que probablemente usen su pulmón izquierdo para poder flotar, ¿no? Pero el pulmón izquierdo normalmente en las demás serpientes está atrofiado. Y cuando uno disecta una serpiente, encuentra un pulmón derecho desarrollado y un pulmón izquierdo pequeñito, casi atrofiado. Por eso dicen algunos, ah, ya solamente tiene un pulmón, dicen, ¿no? ¿Y cómo es en el caso de las aves? Las aves son animalitos que también respiran por pulmones, pero estos animales tienen un mecanismo fantástico para poder incorporar aire, inclusive cuando están botando el aire, tienen aire adentro que se queda, aire, aire no sucio, sino aire limpio. ¿Cómo es eso, profe? Cuando el ave respira, el aire entra a su pulmón y se da el intercambio de gases en estas estructuras que parecen tubos, que se llaman parabronquios. Pero también cuando el aire ingresa, otra bocanada de aire se va a unos sacos que se conectan con los pulmones, que se llaman los sacos aéreos, ¿ya? Y ahí se va almacenando aire limpio, ¿no? Y lo tiene, ese aire limpio lo tiene inclusive cuando bota el aire que ha respirado. Por eso se oxigena constantemente. Este proceso de oxigenación, ¿no? Hace que las aves también regulen su temperatura, ¿ya? Y como muchas de ellas van a migrar, ¿no? Se van de viaje a cada rato, entonces gastan energía y necesitan una buena ventilación para poder recorrer grandes distancias. Eso es lo bonito de esto, ¿no? De las aves. Profe, ¿y cómo se llama esta cosita que está al final de su tráquea? Esa es una estructura que se llama siringe. Hace que las aves puedan emitir sonidos, ¿no? Sonidos para advertir de que hay un depredador, sonidos para el canto, para el cortejo, ¿no? Se llama siringe, es el aparato fonador de las aves. Y finalmente llegamos a la siguiente conclusión. Los anfibios respiran por sacos pulmonares, por branquias externas y por la piel. Los reptiles respiran por pulmones y tienen faviolas. Las aves respiran por pulmones y presentan parabronquios y se ayudan también con sus sacos aéreos. Y nosotros los mamíferos tenemos pulmones y respiramos o hacemos el intercambio gaseoso a través de los alvéolos. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a las claves, ¿de acuerdo? Las claves. Vamos a ver. Ujú. Nos quedan 6 minutos ya. Acá tengo mi separata, ¿de acuerdo? Y vamos a ir contestando, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya. En la primera pregunta, ¿ya? ¿Cuál crees tú que sería la respuesta? Dice, no todos los animales presentan un sistema respiratorio, ¿no? Esta forma de respiración que se da entre la superficie corporal y el medio ambiente
Ocurre principalmente en animales adaptados a medios acuáticos. ¿Debido a qué? La respuesta es esta de acá, la alternativa A, ¿correcto? Me voy a la número 2, la número 2, ¿ya? A ver, ¿qué dice la número 2? Dice, ¿qué tipo de sistema respiratorio encontramos en los moluscos terrestres, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Moluscos terrestres. La respuesta es esta. Presentan una cavidad que se llama la cavidad paleal o cavidad del manto. Y esa cavidad está bastante que vascularizada, ¿no es cierto? La respuesta sería la B de beso. Pregunta 3. Relacionamos. Acabamos de hacer esto, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Acabamos de hacer esto y solamente tenemos que relacionar. Aquí la respuesta, ¿quién tiene fabiolas? ¿Quién tiene parabronquios? ¿Quién tiene lobulillos? Lobulillos tienen los mamíferos, fabiolas tienen los reptiles, parabronquios tienen las aves. Por lo tanto, en la número 3, la respuesta sería la alternativa D de dado, D de dado, ¿no es cierto? Número 4. En la 4 es una pregunta de respiración de artrópodos, ¿no? Acá la respuesta te va a salir la alternativa B. Las arañitas tienen pulmón en libro, ¿de acuerdo? Porque aquí en la pregunta nos hablan de órganos en forma de láminas quitinosas, órganos especializados, ¿no? ¿De acuerdo? Que entran en contacto con la superficie y ahí se realiza el intercambio gaseoso. Número 5 es una pregunta de respiración en artrópodos también. Acá la respuesta, ¿cuál es? La escolopendra es un ciempiés gigante y como es un artrópodo, respira por medio de tráqueas, ¿no es cierto? Tráqueas. La respuesta es la de dado, ¿no? Pregunta 6. La 6 es sobre los peces. Aquí te va a salir, ¿no? La respuesta D de dado también, ¿ya? La D de dado. Profe, la última es falsa. Sí, porque dice que los dimnodos, también conocidos como peces pulmonados, respiran únicamente con pulmones. Y no es cierto, porque también tienen branquias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así es, ¿ok? Vamos a la siguiente pregunta, número 7. La 7 es una pregunta de respiración en anfibios y reptiles. Estos animalitos no tienen diafragma, muchachos, ¿ya? Como no tienen diafragma, ¿qué cosa usan durante la inspiración? Porque me hablan del ingreso de aire, ¿no? Utilizan los músculos intercostales. Como me hablan de inspiración, ¿no? Entonces marco la alternativa C. No es relajación de los músculos intercostales, es contracción de los músculos intercostales, ¿no? Me voy a la pregunta 9. Hablan sobre el pulmón de la serpiente. Aquí la respuesta sería la alternativa B de beso, B de beso, ¿de acuerdo? Me voy a la pregunta 9. La pregunta 9 es sobre las aves. ¿Cómo se llama la estructura que permite el canto de las aves? Se llama la siringe. La respuesta es la C de casa. Me voy a la pregunta 10. La pregunta 10 es una pregunta de transporte de gases, que ya lo hemos explicado, ¿ya? Todas las tres primeras van a ser verdaderas, pero la última va a ser falsa. ¿Por qué la última es falsa, profe? Porque dice que la hemoglobina transporta dióxido de carbono a nivel de la sangre en forma de carboxi. No es en forma de carboxi, es en forma de carbamino hemoglobina, ¿ya?
La respuesta de la 10 va a ser la alternativa B de beso, ¿ya? B de beso. La número 11 es una pregunta sobre la ventilación que está bien facilita. La única falsa va a ser la 1, ¿ya? Porque dice que la presión pulmonar es mayor que la presión atmosférica. ¿De qué me está hablando, profe, acá? De la inspiración. No te preguntan por la expiración, te preguntan por la inspiración. La primera es falsa, ¿no? En la inspiración, la presión pulmonar no es mayor, es menor que la atmosférica. Por eso la respuesta acá te va a salir en la 11, la alternativa C. Esa va a ser la respuesta de la 11. Número 12 es una pregunta del asma. ¿Te acuerdas que te dije que te hablé del salbutamol? ¿No? La respuesta es, ese medicamento actúa a nivel del músculo ¿qué? Del músculo bronquial, ¿no? La respuesta es D de dado. Pregunta 13. La 13 te pide que señales las alternativas correctas, o sea, las que son correctas. Y la número 2 no es correcta, ¿ya? La uno sí es correcta, la 3 también. La 2 no es porque dice, pero ese es el diafragma, profe. Sí, está bien, es el diafragma, pero acá dice que es un músculo que interviene en la respiración, descendiendo el volumen de la cavidad torácica. Lo que desciende es el diafragma durante la inspiración, pero en este caso no disminuye la cavidad torácica, ¿no? ¿Ya? Sino aumenta, ¿ya? Esa es falsa. Entonces voy a marcar en la número 13, ¿no? La número 13. Voy a marcar la alternativa A, porque me señalan lo correcto, ¿no? La A, 1 y 3. La número 14 es una pregunta sobre las vías altas y bajas. La respuesta va a ser según la pretráquea, ¿ya? La 16 es una pregunta sobre, o la 15, perdón, creo que es la 15, sí, sobre la emisión de la voz, ¿no? Aquí la respuesta es la B. La presión del aire debajo de la laringe aumenta separando las cuerdas vocales. Esa sería la respuesta en esta pregunta, ¿ya? Pregunta 16. Es una pregunta sobre los neumocitos, ¿ya? La única que va a ser falsa es la afirmación mm, tercera, la tercera, porque dice que el neumocito tipo 1 se encarga de secretar la surfactante y no es el neumocito tipo 1, es el neumocito tipo 2. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E, ¿de acuerdo? Pasamos a la 17, una pregunta de la ventilación, que también está fácil, ¿de acuerdo? Esta vez me preguntan por la expiración, ¿ya? En la expiración, ¿ya? ¿Qué es lo que se da? Se da lo siguiente. Esto, mira, ve, la relajación del diafragma permite una disminución en el volumen de la caja torácica, porque me están hablando de la expiración, ¿ya? Expiración, ¿ok? Pasamos a la siguiente pregunta, 18. La que hicimos al comienzo, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba más ramificado el árbol bronquial? En el lado derecho, ¿sí o no? Acá hay un error, muchachos. No sé si se han dado cuenta. En el texto hay un error. ¿Dónde dice acá? Acá dice, mira, un par de plumones, dice acá. Me le han puesto plumones. Se han equivocado, ¿ya? Borra plumones y coloca pulmones, ¿ya? Pulmones. Acaba de decir pulmones. Ahí está, ya lo corregimos. La respuesta en la 18 sería la alternativa A. La alternativa A. ¿Ya? Pregunta número 19, muchachos, sería
Ah, esta es una pregunta que ha venido en examen de admisión de San Marcos, ¿no? Dice que se conoce que uno de los efectos del tabaquismo es el cáncer, ¿no? Sin embargo, poco se sabe de los efectos tempranos e inmediatos, como paralizar los cilios que recubren las vías respiratorias. ¿Y qué se da a consecuencia de eso? Se inhibe el proceso de eliminación del mucus, de las partículas adheridas. ¿Te acuerdas que te dije que el mucus sirve también para filtrar el aire, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? La respuesta sería la E. Y la última pregunta, la número 20, ¿ya? Vamos a darle como respuesta la alternativa B, ¿ya? San Marcos, en su libro de la Pre, menciona que en los anélidos el intercambio de gases se realiza a través de la cutícula. Si su objetivo es decir que los gases pasan a través de la cutícula, no hay problema. Pero en realidad el intercambio gaseoso se da a nivel de la epidermis, ¿ya? Pero lo vamos a considerar verdadero, ¿ya? Así lo manifiesta el libro de la Pre. La primera es falsa porque los peces no disocian el agua. El agua ingresa a través de las branquias, ¿no? Por un sistema de contracorriente, ¿ya? ¿Los anfibios presentan respiración traqueal? No, los anfibios presentan respiración branquial cuando son estadios juveniles. ¿Cuando son qué? Cuando tienen o están en el estadio de larva o estadio larvario. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí nos quedamos y nos vemos la siguiente clase. Discúlpame el inconveniente que tuve el día miércoles, no pude realizar la clase, ¿no? Pero ahora ya lo estamos completando, ¿ya? Profesor, ¿a qué se refiere con la carboxihemoglobina? Dije que la carboxihemoglobina se formaba cuando la hemoglobina capta el monóxido de carbono, ¿ya? No te confundas con carbaminohemoglobina. ¿Listo? Muy bien, muchachos, eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y tu paciencia y nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Cuídense. Nos vemos.